Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a esta primera edición de Círculo de Ideas de 2014. Le deseamos de parte de todo este equipo un muy feliz año. Un 2014 que comienza con muchísima información y vamos directamente a ella. Pepe, buen día. ¿Qué es lo que te llama la atención en este arranque de año? Pues creo que tenemos que empezar por el asunto de las autodefensas que están concentrando no solo la atención, sino la preocupación de la opinión pública. En efecto, lejos de reducirse, debilitarse, como auguraba el propio gobernador de Michoacán hace 2 o 3 meses, es un fenómeno que ha ido creciendo en el país. Lo hemos visto en el caso de Guerrero, de 45 a 81, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, municipios en los que están las autodefensas. Y en los últimos días acabamos de verlo en el caso de Michoacán. Y ahí creo que la mayor preocupación, no sé si ustedes lo compartan, es que un fenómeno de por sí confuso, el de las autodefensas, grupos de un tipo, de otro, relacionadas con cierto tipo de regulación, los derechos indígenas, autonomía, etcétera. Toda esa confusión creo que se ha agudizado teniendo como responsables a las propias autoridades. Creo que es el gobierno el que está agravando la confusión en torno a las autodefensas, porque me parece que frente a ellas, y ahí la preocupación de que se extiendan, incluso vayan a otras regiones en las que puedan quedar incluso fuera del control de la ley, creo que el origen hoy y el principal factor que puede precipitar esto tiene que ver con la falta de definición y la falta de estrategia del gobierno federal y de los gobiernos locales frente a las autodefensas. Creo que no han quedado muy claro qué hacer con ellas, si las consideran órganos auxiliares, si las consideran parte de las autonomías y derechos indígenas como están legisladas en algunos estados. O expresión del hartazgo ciudadano. O expresión de la incapacidad del Estado para dar seguridad, sí, en efecto. Pero ahí me parece que hay una falta de definición que incluso nos puede llevar a pensar, de acuerdo con algunas declaraciones de funcionarios públicos, en que algunas parecerían buenas y otras malas. Habría que ver la distinción, lo platicábamos ayer, Pascal. Y el otro tema es el tema de la estrategia. ¿Qué quieren hacer con ellas? ¿Quieren contenerlas, como sucedió en algún momento en Michoacán? ¿Quieren debilitarlas? ¿Quieren regularlas, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Guerrero con las reformas a la ley 281 de finales de año, para meterlas dentro de las normas de los derechos indígenas y las autonomías de los pueblos originarios? ¿O las quieren apoyar? Que eso es lo que uno pensaría, y ahí me quedaría en este arranque del comentario, de acuerdo con lo que dijo el secretario de Gobernación, que esta semana afirma, para sorpresa de todos, que apoyan a un grupo de autodefensa a propósito del accidente de Mireles, porque ha ayudado a combatir a los narcos. Es decir, las autodefensas son un instrumento que el Estado debe apoyar para enfrentar a otros civiles. Me parece gravísimo y, en efecto, puede desatar una espiral de violencia que agrave el ya de por sí difícil clima de violencia que hay en el país. José Luis Vargas, tú escribiste sobre este tema el viernes en Excelsior. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, yo lo que veo es que lo que hablaba Pepe, en efecto hay una legitimidad social en torno a los movimientos a partir de más de 10 años, donde ha sido casi una tercera parte del territorio de Michoacán que ha sido sujeta pues, a una serie de vejaciones, de afectación a las garantías individuales de la población, que ha erosionado la vida política y social y económica de la región. Y evidentemente ahí cuando pues, se rompe el principio de la noción de Estado y la noción de para qué delegar nuestras libertades a un Estado que gobierna y que controla la fuerza pública, cuando no es capaz el Estado de ejercer esas atribuciones, ese mando y esa proporción de fuerza entre pues los ciudadanos y pues quien incumple la ley, pues evidentemente empieza la ley de la selva y es factible que eso suceda. Ahora, eso yo creo que no quiere decir que se pueda justificar la legitimidad legal
que están usando de los grupos de autodefensa, porque evidentemente todos hemos visto que pues portan armas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, es decir, portan lanzagranadas, portan metralletas de alto calibre, y es, como decía Pepe, pues es la verdad ridículo las declaraciones del del comisionado de seguridad, Mondragón y Cal, que dice que bueno, pues no hay delito que perseguir en el caso del señor Mireles, porque pues es un superhéroe que le han dado ese estatus, lo han protegido para llegar a sus instalaciones, para llegar a salvo al nosocomio en la Ciudad de México, a partir del accidente que ha sufrido y de la emboscada que podía haber sido sujeto. Y pues se han perdido ya los roles, porque pues es el Estado protegiendo al líder que garantiza un poco el equilibrio frente a los criminales de la zona. Me parece que evidentemente ahí lo que está pasando es que ya se perdieron los papeles. Me parece también, por supuesto, que en este balance de inicio de año en torno al sexenio del presidente Peña Nieto, pues es el principal déficit, más allá de cualquier otro, es la ingobernabilidad que está sucediendo en esa zona de Michoacán, pero que además se puede extender en cualquier momento a otras y puede ser una cuestión ya desbordada, como ya lo empieza a hacer. Y me parece que frente a los anuncios que está haciendo el gobierno federal, por ejemplo, en las próximas par de semanas de ir a Davos a decir el México de la modernidad, ya entramos a partir de las reformas a esta euforia de optimismo y de buenas promesas, me parece que es un asunto que hay que cuidar mucho, porque si no es caer en el ridículo que ya estamos supuestamente en el México del futuro, y tenemos esos escenarios, esas escenas de pues un México totalmente descompuesto y fuera de control. Paco Sea, decía yo que bueno, es el tema con el que arranca el año, pero es un tema que ya casi cumple un año, desde que tomaron Tepalcatepec y Buenavista, Tomatlán, los autodefensas que ahí aparecieron, pues ya se va a cumplir prácticamente un año. Yo creo que precisamente ese es el tema más urgente, el del tiempo que esto se ha dejado correr, porque en la medida en que se deje correr aún más tiempo, la solución va a ser mucho más dolorosa. O sea, esto no se va a corregir con negociación. A mí eso por lo menos es lo que me queda muy claro. Decía hace un momento Pepe que se pueden salir de un lugar en donde no estén en el control del Estado, pues ojalá se salgan hacia Laredo, hacia Texas, porque a lo mejor ahí sí los controlan. Porque a otras zonas. No, pero pues, no me digas que están en control de alguien en este momento, ¿no? Los señores están haciendo lo que se les da la regalada gana, y creo que aquí hay un problema grave, ¿no? Y es un problema de legalidad, ¿no? Es algo como pasa en las casas, ¿no? En las casas a veces humildes. Oye, ¿ya viste que el hijo está empezando a traer dinero? Si no, preguntes de dónde, ¿no? Y cuando quieran solucionarlo, verdaderamente la solución va a ser drástica o va a haber ocurrido una tragedia. Aquí estamos hablando, como bien estaba diciendo José Luis Vargas hace un momento, de la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército. Independientemente de que esto pueda constitucionalmente estar amparado en el caso de el autogobierno de los pueblos indígenas, perdón, pero sabemos perfectamente que esto es una falacia, porque la ley de armas de fuego y explosivos es muy clara. Además, creo que uno de los daños más importantes, y con la gran cantidad de tiempo que se está dejando correr este asunto, se lo estamos haciendo al Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano, que hasta el día de hoy se ha comportado, me parece que con mucha cordura, pero hemos visto ya también una especie de ataques a sus propios cuarteles ahí en la zona de Michoacán. Hemos visto emboscadas, hemos visto también retenciones de los propios efectivos militares. Y aquí el problema es que la solución cada día está apostando a más sangre. Cuando hay armas involucradas, la solución es muy compleja, que pueda ser una solución pacífica o negociada, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa cantidad de armas? ¿Quién te va a dar la garantía? Si no sabes de dónde las sacaron, ¿quién te va a dar la garantía de que las puedes llegar a entregar? Tuvimos o asistimos también a una congregación de 10,000 guardias comunitarias en el estado de Guerrero, que no porque ahí no estén tomando pueblos es menos preocupante el asunto, porque pero también marchan por carreteras. Marchan por la carretera y son 10,000. Sí. Eso fue el número que se contó. Yo nada más me pregunto,
10,000 personas armadas, yo creo que ya es un problema gravísimo de seguridad nacional. Y el problema no es que no se pueda resolver o que estén fuera de control. El problema es que la solución es, primero, gravísima, ¿sí? Y segundo, nadie quiere asumir el costo político, porque en esto yo estoy convencido, desgraciadamente, que el costo político va a pasar por muertes, porque reitero, ahí hay armas, y hay armas de todos tipos, ¿no? Y el ejército, que va a ser finalmente quien tenga que resolver, está entrenado para matar. Aquí va a haber una matazón muy importante, y en la medida que lo dejen seguir corriendo, creo que el número de muertos va a ser mucho mayor, ¿eh? Ángel Verdugo, el año comenzó también con una reunión de embajadores y cónsules en la que la instrucción a los diplomáticos mexicanos fue, pues, promover lo que de bueno ha pasado en el país, o por lo menos en la visión del gobierno, que son las reformas. Pero así, a José Luis, el interesante contraste, ¿no? Tenemos por un lado las reformas, esa visión de país moderno, y tenemos estas visiones premodernas de gente armada en caminos y calles en 2 estados del país. ¿Tú cómo lo ves? En primer lugar, con la 25ª reunión de cónsules y embajadores, va a suceder lo que sucedió con las 24 anteriores, absolutamente nada. Si estuviéramos en los años 80 del siglo pasado, el enfoque en cuanto a promoción del país para atraer inversión extranjera sería el adecuado, hace 30 años. Sin embargo, hoy los inversionistas ya asentados en México y los potenciales se allegan información y datos reales sobre lo que pasa en este país por otros canales donde las más de las veces no pasa por la misión diplomática mexicana. México tiene una larga tradición en esta visión equivocada de cómo promover al país. Recordaremos que desde el sexenio cardenista, si no estoy equivocado, el Banco Nacional de Comercio Exterior era la entidad encargada de hacerlo. Posteriormente, en los años 70, con el presidente Echeverría, se creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y hoy hemos aterrizado en una entelequia que nadie sabe bien a bien de qué se trata ahí. Tuvo un primer director, un paisano, el Pato Lucas, 3 meses, y luego entró otro, que es ProMéxico. Al final de cuentas, promover a este país hoy contra ese contrasentido evidente es que hay que promoverlo en México. ¿Cómo? Aplicando la ley, porque nuestra gran deficiencia, y no voy a repetir lo que dijeron Pepe, José Luis y Paco, es evidente, nada habría que agregar salvo agravar el diagnóstico, de tal manera que los inversionistas potenciales o reales saben lo que está pasando en México. Hoy hay una gran cantidad de consultorías en el mundo que se dedican al análisis de riesgo, a la prospectiva para ver la viabilidad de un gobierno en cuanto a hacer valer la legalidad. Es decir, no estamos hablando aquí de algo nuevo. Y la otra parte es ese viejísimo enfrentamiento en el servicio exterior mexicano o en la estructura de nuestras relaciones con el exterior entre los diplomáticos de carrera que integran el servicio exterior mexicano y los arribistas. Y lo curioso es que nadie habla de cómo los integrantes del servicio exterior mexicano, que son, repito, diplomáticos de carrera, estudian en el Instituto Matías Romero después de tener una licenciatura, quizá en Relaciones Internacionales o en alguna otra, y se ríen, se mofan de los recién llegados. Yo quiero imaginar al conjunto de embajadores de carrera alternando con Fidel Herrera y Castro Trenti, por ejemplo, ¿no? Dice uno, digo, es el agua y el aceite, es imposible eso, ¿no? Sin embargo, esta administración ha privilegiado eso. Incluso tenemos a un bisoño de 36 años al frente de la embajada ante el Reino Unido. Dice, un país de una gran importancia en Europa, particularmente en el proceso que se ha iniciado ahí, donde deberíamos demandar a un diplomático formado, un individuo sólido en cuanto al análisis de la geopolítica, etcétera. Lo mismo en Argentina, que es un país donde se está llevando a cabo un proceso político sumamente complejo, donde México debería tener acceso a buena información con empresarios, con grupos políticos, y mandamos con todo respeto al señor Castro Trenti, que no tiene la menor experiencia en eso. ¿Y a qué voy con esto? A una visión un tanto ligera, superficial,
frívola, diría, de muchas cosas en la actividad en las áreas de la gobernación. Han hablado de la seguridad en sus diferentes áreas, pero yo agregaría para terminar la frivolidad que priva en cuanto al uso de la palabra reformas estructurales. Y voy a dar solamente un ejemplo. En esta reunión a la que tú te refieres, Pascal, participó el secretario de Hacienda, el secretario de Energía y también el director de Petróleos Mexicanos. Mientras el secretario de Hacienda lanzó loas sin fin a la reforma energética como el nuevo mentolatum que va a curar todos los males, lo mismo hizo la secretaria de Sedesol, que hasta va a sobrar para acabar con la pobreza, el licenciado Pedro Joaquín Caldwell llegó con su habitual mesura y tranquilidad y dijo: yo solo les pido que no la promuevan todavía porque vamos en la primera etapa y faltan todavía 2. Fue el único acuerdo de toda la semana, fue el único que con objetividad y quizá con una ingenuidad política que le pueda costar el puesto mañana o pasado, dijo: señores, no hay reforma energética todavía y como esa tampoco hay reforma en telecomunicaciones y aun cuando ya tiene la legislación secundaria tampoco hay reforma educativa. Entonces estamos haciendo todo un ejercicio mercadotécnico el cual no ha podido penetrar en la visión de optimismo de los mexicanos y lo prueba los 3 documentos que mes a mes arroja el INEGI y Banco de México, que es el índice de confianza del consumidor y el índice del productor, donde va en caída y el de la seguridad, ¿no? y el de la seguridad interna, que va los índices en caída en lo económico desde hace 4 o 5 meses. Esa sería de entrada mi visión. Gracias, Ángel. Martín, ¿tú cómo ves? Yo quisiera hacer hincapié en el tema de la institucionalidad del país. ¿Qué estamos viendo con los grupos de autodefensa? ¿Qué están evidenciando los grupos de autodefensa? Tengan orígenes espurios o sean movimientos diáfanos, legítimos de una sociedad cansada, de un Estado que no ha sido capaz de muchos años a la fecha de brindarle pues lo que debe brindar todo Estado a sus ciudadanos, que es la seguridad en su patrimonio, la seguridad de tránsito en sus comunidades, la seguridad de posesión de tierras, etcétera, etcétera. ¿Qué está evidenciando? Y su propia integridad, por supuesto. Ahí están los secuestros, asesinatos, etcétera. ¿Qué están denotando los grupos de autodefensa? Que las instituciones del Estado mexicano están lesionadas, están erosionadas, ya se pudrieron muchas de ellas. Yo contrasto la parte de Michoacán, Guerrero y algunas otras zonas del país con los discursos políticos de los últimos días de principios de año sobre las bondades que traerían las reformas estructurales que ya amplió Ángel Verdugo. Y te das cuenta y dices, ninguna bondad podemos esperar de una reforma constitucional en materia de energía o en materia financiera o en materia fiscal o hacendaria, mucho menos en materia educativa, si el país no tiene instituciones sólidas. ¿Cuál va a ser el armazón o cuál va a ser la estructura que dé soporte a los cambios constitucionales que nos están vendiendo como la solución al país? Es lo que dice Ángel, que hay que promover el país en lo interno primero. Si nuestras instituciones no son capaces de soportar estos cambios, se va a derrumbar todo el tinglado y abajo de todo el tinglado vamos a quedar nosotros sepultados, que es lo que le ha pasado a Michoacán. Con todo y reformas. Entonces, para mí, los grupos de autodefensa no son otra cosa más que la pus que está saliendo por las heridas ya podridas de un país que tiene instituciones débiles y que lamentablemente, pues con esas instituciones pretenden implementar toda esta serie de cambios que nos han cacareado como el gran avance del 2013, ¿no? Bueno, veo muchos acuerdos en el panel y vamos a regresar después de una pausa con Humberto Musacchio, que estoy seguro le va a meter polémica a esta discusión. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos al Círculo de Ideas. Humberto Musacchio, tu visión de este arranque de año. Yo coincido absolutamente, creo que el Estado mexicano se encuentra en una severísima crisis. Hay instituciones que de plano ya no funcionan. Yo mencionaría de entrada la educación, la salud, la economía,
Hay que decir que la economía crece menos que la población en promedio desde hace 30 años. 30 años. La política de población, si ya 1 de cada 10 mexicanos vive en el extranjero, algo está mal en la política de población. Y donde toquemos, donde apretemos un poquito, como dice Martín, sale pus. Las cosas están mal. Y el Estado mexicano, pues lógicamente tampoco puede con la seguridad. El caso de Michoacán no es el único en el país. Hay que ver el norte de Tamaulipas, la sierra de Chihuahua y Sinaloa, en fin, aquí y allá, el norte de Zacatecas, aquí y allá hay lugares que tienen severísimos problemas de seguridad y yo tengo la impresión de que nuestra clase política no se ha enterado del todo, no se ha dado cuenta. Están muy contentos, unos aprobando reformas al vapor sin consultar a los afectados, otros cobrando, la inmensa mayoría de nuestros políticos cobrando puntualmente, quincenas, dietas, teniendo sus coches en orden, choferes, celulares y todo lo que les regalamos, incluso sus impuestos los pagamos nosotros, que hay que decirlo de paso. La alcaldesa en la playa. La alcaldesa en la playa mientras su pueblo está incendiado. En fin, bonito. ¿Qué pasa con esta clase política? Creo que no entiende dónde está parada, no sabe para dónde va el país, no se ha dado cuenta de lo profundo que hemos caído. Y yo me pregunto, ¿esta institucionalidad nos va a sacar de la barranca? ¿Esta institucionalidad que no funciona será capaz de hacer valer las reformas jurídicas? Por ejemplo, hay una gran falta de seriedad en varios miembros del equipo de gobierno, diciendo que los buenos efectos de la reforma se van a ver para 2015, los más optimistas, para 2018, dicen otras, a la vuelta de 10 años, dijo alguno por ahí. Bueno, eso quizá para un estadista, pues sí hay que ver las cosas a largo plazo, pero los políticos tienen que hablar para hoy. Y estos señores no hablan para hoy porque no saben qué decir. El país está en una severa crisis, está cayendo. Cuando las instituciones no funcionan, todo está en riesgo. El asunto de las milicias populares, o como les quieran llamar, con grupos de autodefensa, les dicen. Bueno, el Estado tiene que apoyarse en la sociedad si quiere sacar al buey de la barranca, como decía. Y si la legalidad es una camisa de fuerza que impide que la sociedad intervenga, hay que modificar esa legalidad, ese marco legal. Hay que modificarlo ya y el Estado tiene que hacerse cargo del control y de la proyección que tengan esos grupos de autodefensa o como se les llame. Pero yo hasta donde alcanzo a observar con una lectura diaria de periódicos, atento a lo que pasa, no veo a nuestros políticos atentos a todo lo que está pasando. Pepe, buen día. De todo lo que se ha hecho en la mesa, a mí me gustaría llamar la atención sobre 2 declaraciones que se produjeron a lo largo de la semana, uno el secretario de Gobernación y otro el comisionado de Seguridad, porque sí me parece que ya desentonan, digamos, de lo que ya conocíamos, de la debilidad de las instituciones, de explicar la inseguridad por la falta de eficacia del gobierno. Eso ya lo sabemos. Que hay problemas de institucionalidad, ya lo sabemos. Que son débiles las instituciones, lo sabemos. Que hay problemas de cumplimiento, respeto al Estado de Derecho, también lo sabemos. Que hay corrupción, también lo sabemos. Pero cuando un secretario de Gobernación, el titular, lo pedía, lo sugería Ángel hace un momento, el titular de la política interna del país, dice, estamos apoyando a un grupo de ciudadanos armados porque ellos están lastimando a los cárteles, estamos ya frente a una situación que rebasa el asunto de la debilidad institucional desde mi punto de vista. A ver, pero ahí se abre la pregunta. ¿Están haciendo lo que quieren o están simplemente viendo cómo ocurren las cosas, ¿no? Reaccionando ante ellas? En los 2 casos me parece que estamos frente a una situación de una enorme irresponsabilidad. La verdad es que no encuentro otra palabra. Pero que el Estado mexicano proteja un grupo que se enfrenta con otros grupos civiles nos lleva a situaciones que en otros países han dado lugar al surgimiento, como por ejemplo en Colombia, de grupos paramilitares. Y eso me parece que es un nivel más alto de la gravedad y la espiral de violencia que hemos venido viviendo en el país a propósito del crimen organizado. Esa me parece que es la mayor gravedad de las declaraciones. Y por supuesto la otra declaración es la de Mondragón, que se agradece la sinceridad, pero que el comisionado de Seguridad diga que no se puede, que la situación en Michoacán no se ha podido resolver y es un gran pendiente, pues
es realmente muy desalentador. Pues ni modo que diga que está controlada. ¿No? Bueno, aquí, independientemente de esto, a mí me parece que el cuido otra vez es la aplicación puntual de la ley. O sea, tú no puedes hablar con estos señores, no puedes decir que le están pegando a los caballeros templarios cuando los dejas que sigan con armas que no pueden portar en ningún momento. O sea, aquí tendría que haber una reforma constitucional, habría que hacer una reforma también a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pero estamos hablando de 2 estados de la República, sin duda es algo muy importante, pero vamos a ver ya todo el panorama de la República Mexicana, y ahí voy a algo que estaba comentando Ángel Verdugo, a lo mejor un concepto que ahorita lo podemos hablar que es un concepto psicológico, el del desánimo, pero ese concepto psicológico después se convierte en un concepto económico cuando es tomado por los propios organismos del país, el índice de confianza del consumidor, el índice de productores, el índice de seguridad también. Cuando estás tú hablando ya con los ciudadanos, hay un enorme desánimo. Hay una falta ya de credibilidad en lo que están diciendo los políticos. Los políticos se han ensañado todos los días en decir que este país va a ser nuevo y que va a salir adelante y que estas reformas estructurales son la plataforma y la punta de lanza para un México nuevo, cuando la población realmente no lo cree, ¿no? La población está verdaderamente sumida en un desánimo porque finalmente están viendo problemas graves en la cartera. Ya lo habíamos platicado con Ángel Verdugo en su momento. No hay algo que duela más que una patada en la cartera, más que en las partes nobles, dijo. Fuere innoble la persona. Estoy de acuerdo que algo de nobleza tendrá en sus partes, habrá que buscarle, pero finalmente... Nobleza aparte. Sí, pero finalmente eso es algo para la gente que es muy preocupante, ¿no? Cuando tú estás haciendo tus planes, cuando tienes a los hijos sentados a la mesa, cuando estás pensando, ya no estás pensando en las autodefensas, ¿no? Yo supongo que la gente que está en Chiapas, la gente que está en Nuevo León... Son realidades regionales. Claro, no está pensando en las autodefensas, sino está diciendo, híjole, y ahora que tenga que comprar unos tenis, y ahora que le encarguen tal libro, y ahora también que salga a la calle, y si me está pidiendo que quiere salir y yo no tengo la confianza de dejarlo salir porque ya tengo miedo. Eso fue una de las preguntas también del INEGI, ¿eh? Sí. O sea, no es que esté... La gente está dejando de caminar. Exactamente. ¿No? La gente está dejando de salir de noche. Y el miedo es la el gente principal... está cambiando sus costumbres. El miedo es el principal inhibidor de la producción de un país, y de la prosperidad de un país. Cuando hay miedo, de verdad empiezan todas las cosas a fallar. Entonces, lo de las autodefensas me parece gravísimo. ¿Se va a resolver? Sí, porque o se agarran a balazos, ¿sí? O hay una negociación política que tiene que ser encabezada por alguien verdaderamente con tintes de estadista, pero si no, se va a resolver a balazos, ¿no? El ejército mexicano finalmente tendrá que ser, y es mucho más fuerte que estos señores, y en algún momento también se verá quiénes son parte de la sociedad civil que está hasta el copete también de esta inseguridad, y quiénes son también unos alfiles del propio crimen organizado que están ahí para desestabilizar a los estados. Pero ¿qué es lo que va a pasar a nivel general? No, si tú quieres que las reformas puedan permear, la que tú me digas, la educativa, la financiera, la energética, la que tú me digas, si no es realmente de la mano de los ciudadanos de los que tienen que ponerla en práctica en todos los rincones y aspectos de la República Mexicana, no va a pasar absolutamente nada, ¿eh? Y podemos ir a decir que México es una maravilla y que vengan aquí por cada uno por su pozo petrolero, pero no va a pasar absolutamente nada. José Luis y luego Ángel. A ver, un poco retomando lo que decía Pepe, yo lo que veo es que, pues en efecto, hay varias interrogantes en esta cuestión. La primera es, yo no entiendo por qué el gobierno federal no ha hecho nada para de plano ya hacer a un lado al gobernador Fausto Vallejo. Me parece que Fausto Vallejo ya no solo es un obstáculo, sino que se está convirtiendo en un elemento muy nocivo para poder encontrarle solución al problema en Michoacán. ¿Por qué? Porque pues, él trae un discurso de optimismo, de estado que no sé dónde lo ve y donde dice pues, son problemitas menores. Creo yo que ese discurso político es un poco lo que nos está llevando a esta percepción que dice Pepe, que es la idea de la abdicación del concepto de autoridad, es decir, la idea de un Estado que ya admite que no tiene el monopolio y el control del uso de la violencia y que por lo tanto pues se permite porque está generando, son causas nobles, ¿no? Y si eso se hace, claro, si eso se hace, pues entonces ya eso nos permite a cualquiera pues portar un arma por una causa noble. Es decir, creo que nos están metiendo en esa cuestión que es verdaderamente... Que podría ser la defensa personal. Que es verdaderamente fatídica. La muy causa que no me quiten la cartera, ¿no? Sí, y eso lo ligo, perdón, con el aspecto que mencionaba Pepe también, que es Colombia. Es decir,
no hay que perder de vista cómo empezaron los grupos paramilitares, las FARC particularmente en Colombia. Es decir, siendo estos movimientos disque legítimos para defenderse de los propios criminales, cómo de pronto se convierten en un brazo las de Autodefensas utilización. Unidas de Colombia. Exactamente. Que no son las FARC, es otra cosa, y tienen un origen diferente. Y las autodefensas las organizó el gobierno de Colombia. Exacto. Tienes La toda la guerrilla razón. no. Exacto. Tienes toda la razón. A lo que me refiero, a lo que me refiero, actualmente existe una, pues por lo menos una preocupación de a qué fue el doctor Mireles a Jalisco, es decir, qué fue a pactar a Jalisco, por qué viajaba en una avioneta privada, por qué aterrizó en un aeropuerto clandestino, y todo parece indicar que existe esta búsqueda de alianzas para contrarrestar al enemigo, que son los Caballeros Templarios de Michoacán. Bueno, si es eso, perdón, pero es la iniciación del mismo fenómeno y de la misma historia que tuvimos, que ha padecido Colombia. ¿Por qué? Porque esas causas nobles empiezan a adquirir otros tintes, esos grupos armados tienen que vivir de algo y se convierten de ser una causa probablemente legítima, en poco tiempo se convierten en un peligro de seguridad nacional. Mira, veamos la historia de la familia michoacana. Surge para contrarrestar la violencia de los Zetas, por lo menos esa es la historia, eso es lo que relata la propia familia michoacana. ¿Y en qué se convirtió? Pues se convirtió en un grupo criminal, si no es que lo era ya desde el principio, y luego la derivación de los Caballeros Templarios, que es aún más violenta que la propia familia michoacana. Ángel. Ay. Y luego me dicen a mí pesimista. Ni modo, éntrale. Aquí retomo una de las ocurrencias de Monsi, que dijo que un optimista es un pesimista es un optimista mal informado, o a la inversa. A la inversa, un optimista es un pesimista mal informado. ¿Qué podría yo añadir al panorama lúgubre que han, salvo decir que lo apruebo totalmente? ¿Y por qué razón? Yo creo que quizá yo complementaría lo que han dicho en este sentido. Yo no sé cuántos de ustedes recuerden aquellas viejas películas mexicanas donde está el bueno de la película y el malo enfrentándose al Conquián o a la Malía en una mesa de cantina, y en un momento el muchacho que va perdiendo, el bueno, le dice al cantinero, cantinero, otra baraja, y el cantinero sale con una baraja nueva, ahí la abre y empieza a ganar. Yo creo que el país debe reconocer, y empezando por el presidente de la República, que es hora de pedir otra baraja. Muy difícilmente, no obstante el regaño de 4 horas del día de hace 3 días, una cosa así, creo que fue el jueves de esta semana que hoy estamos terminando, donde les dijo, señores, dedíquense a lo suyo y resultados. ¿Perdón? No se distraigan. Sin embargo, pedirle a un político que no se distraiga, pues es arar en el desierto. Pedirle a un músico que no cante. Evidentemente, y esa es la gran desgracia quizá de este gobierno, que desde el mismo momento del arranque, el 1 de diciembre, con el nombramiento del secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda, estaban visibles 2 precandidatos para el 2018. Ese ha sido el huevo de la serpiente, para ponerlo en términos medio poéticos, en esta administración. Pedirle entonces a los secretarios, incluidos esos 2, que no se distraigan, pues es realmente algo que difícilmente podrían hacer. Por eso yo creo que, no obstante lo que se diga y haga, hay que pedir otra baraja. El caso de la seguridad, bueno, pues creo que es más que evidente. Una declaración tras otra va despeñándose la credibilidad y la seriedad que debe de tener un secretario de Gobernación. Es decir, el secretario de Gobernación en este país, en este momento, si es que hubiere otros, o sea, en este momento no puede darse el lujo de la inexactitud o de la ambigüedad en sus declaraciones. Tiene que hablar poco, pero hablar de manera muy firme y soportado con los argumentos que la realidad le da. Y aquí vamos por otro camino. Sí, porque no es una fuente de confusión, totalmente. Así es. De acuerdo. En el caso de lo económico, tenemos 4 revisiones de pronóstico del crecimiento del 2013, todas ellas a la baja, y hoy ya se empiezan a manejar indicios de que ni siquiera el 1.3 vamos a lograr, sino que oscilará en el 1.2. Y luego
se insiste en el 3.9 y el doctor Mesmacher insiste, podría ser arriba del 4 y habla de beneficios de las reformas a partir del 2015 y al 2018. Yo no sé si él tenga la máquina del tiempo y está ubicado en la primera semana del año 2015, pero el resto de los mexicanos está en el 2014. Y para el 2014 no hay, al menos para el primer semestre, algo positivo que argumentar para soportar eso. Y tenemos, en cuanto al discurso sobre la reforma financiera, que se promulgó el jueves, hace 3 días, afirmaciones que yo no sé quién le pasa esa información al señor presidente, pero alguien debe ser el responsable. Cuando hablan de que la banca de desarrollo otorgó, rebasó la meta y ha dado $1 billón de pesos de crédito. Yo no sé si ellos le apuesten a que nadie revisa los reportes trimestrales en cuanto a crédito se refiere de Banco de México y tampoco los reportes mensuales de agregados monetarios donde viene un desglose completo de los montos otorgados por la banca mexicana. Porque estos tienen que ser precisos, ¿no? Efectivamente. Sí. Y si uno revisa el documento a noviembre, que es el último, en unos días tendremos el de diciembre, donde la banca de desarrollo escasamente a noviembre del 13 otorgó 568 mil millones de pesos de financiamiento. Acumulado en 2013 hasta noviembre. Entonces dice uno, es el saldo vigente. Entonces, ¿de dónde sacan que dio $1 billón de pesos? O alguien está aquí que a lo mejor equivocado. En diciembre prestaron mucho. Entonces dice uno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que se apuesta a esa complacencia que tiene la clase política con el discurso oficial. Es inadmisible, desde todos los puntos de vista, afirmar que tenemos uno de los mejores sistemas bancarios del mundo, pero luego en letra chiquita, pero no presta. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Eso no es, ¿no? Entonces, dice uno, no puede ser posible que el secretario de Hacienda haga esas manifestaciones de triunfalismo cuando la realidad dice no solo que no presta, sino que además hay una serie de prácticas viciadas desde hace muchos años, particularmente en la ejecutabilidad de los contratos, que tanto Paco como tú conocen, que hace imposible un crecimiento explosivo. El banco no presta por decreto. Así es. O sea, el banco presta por negocio, ¿no? Y se olvida aquí decir que de cada 100 pesos que tiene un banco, 82 u 84 pertenecen al público. Y deben ser manejados con honradez y con una gran mesura y prudencia, porque no le pertenece a los bancos. Yo he revisado al venir a este programa los datos de financiamiento otorgados desde el año 2000. Y desde el año 2000 a noviembre del 2013 o a septiembre en el caso del crédito, estamos ante una situación estructural donde más del 50% de las empresas reciben crédito de sus proveedores. Y lo reciben porque no tienen ni la documentación que se exige por el sistema bancario mexicano y porque es mucho más fácil y ellos cargan, plazos, ¿no? Así es, y ellos cargan además ese costo financiero que le incluye al consumidor. Y porque si no pierden de cliente. Efectivamente, o sea, se genera un círculo vicioso. Entonces me dicen que de repente va a cambiar eso. Si son los mismos deudores, esas huestes formadas por millones de mexicanos encabezadas por el nuevo... Vaya que querías agregarle al pesimismo, Vaya que querías agregarle al Zapata, pesimismo. que es Ramírez Verdugo. Cuellar, que entró a la Cámara de Diputados a caballo por los barzonistas que no quieren pagar. En esas condiciones, por eso yo no les he deseado a ustedes feliz año, porque este va a estar, como dicen ahora los jóvenes, cañón, güey. Pero es independiente, es independiente. Bueno, vamos a tratar de meter una dosis de optimismo. Vamos a sacar de algún lado. No se vaya. Continuamos con esta discusión. Regresamos a Círculo de Ideas. Humberto Musacchio. Todos hemos insistido en este programa en la cantidad y profundidad de los problemas que tiene el país. Y resolver cualquiera de esos problemas requiere dinero. Y lamentablemente la Secretaría de Hacienda cierra cada año los canales para el pago de impuestos. ¿Cómo se va a llegar dinero el gobierno mexicano para hacerle frente a sus compromisos? ¿Tú crees que no va a tener dinero? No, en 2012 se les cayó la recaudación.
En 2013 estamos por ver los números, pero yo no creo que haya mejorado. Y para 2014 la promesa es que va a estar peor, porque ahora para pagar impuestos hay que ser verdaderamente un mago. En lugar de que me admitan pagar con monedas de 20 centavos o como sea, pero pagar, me dicen, no, si usted quiere pagar tiene que cumplir con tales y cuales requisitos, solo se va a pagar por internet, tiene que conseguir una clave de no sé qué y otra cosa de no sé cuántos. A ver, si yo trabajo mucho para ganarme la vida, ¿por qué me quitan tiempo con eso? Facilítenme el pago, yo encantado pago. Tengo plena conciencia de que los ciudadanos debemos pagar impuestos porque eso nos hace más conscientes de nuestros deberes y también de nuestros derechos. Pero tiene una razón, ¿no? Lo de la factura electrónica. Pues yo la única razón que veo es apretarnos a los poquísimos que pagamos impuestos. Porque no va a aumentar la base gravable, ¿eh? No veo por dónde puede aumentar la base gravable. No se va a tocar a los de abajo porque no tienen que pagar. No se va a tocar a los de arriba porque saben cómo no pagar. Vamos a hacer los de siempre, pero eso sí, más controlados, más fiscalizados, aunque todo indica que se les va a seguir cayendo la recaudación. Y un Estado que no recauda, pues es un Estado que no puede cumplir con sus compromisos. Pregúntenle a cualquier ciudadano de a pie cómo va a pagar sus impuestos este año. Que explique cuál es el nuevo sistema para pagar, porque en México cada año la Cámara de Diputados aprueba el paquete que le envía a la Secretaría de Hacienda sin discusión prácticamente y nos lo imponen a los contribuyentes, a los ciudadanos. Y luego tienen que andar corrigiendo porque... Y tienen que andar corrigiendo. No Antes de que terminara el año ya había habido varias correcciones hechas por la Presidencia de la República, cosa que me resulta muy extraña. Claro. Pero bueno. Abonando un poquito a un poco de optimismo del que se hacía referencia en el segmento anterior, me tocó estar a finales de año y principios de este 2014 en el estado de Yucatán. En el estado de Yucatán, como en muchos otros estados de la República Mexicana, el tiempo transcurre muy lentamente y de una manera muy diferente a como vivimos todos los días en el Distrito Federal. Es impresionante, personas que iban conmigo de la familia me decían, es que hasta para discutir y pelearse, aquí son muy lentos, hablan demasiado lento. ¿O hablamos muy rápido nosotros? O hablamos muy rápido nosotros. Y entonces... haciendo una reflexión y platicando con gente del estado, de verdad, Yucatán es uno de los estados más prósperos socialmente de la República Mexicana. ¿A qué me refiero con ello? Desarrollos inmobiliarios impresionantes, zonas habitacionales donde antes eran enequenales y que hoy la mancha urbana ha ido ganando terreno, pero con servicios de primer nivel, la gente tú la ves contenta, la ves feliz, porque además es un estado muy rico, no nada más gastronómicamente, sino climáticamente, geográficamente, tiene unas grandes ventajas, turísticamente ni qué decir. Y en seguridad no anda mal, ¿no? No, está re bien. El tema de la inseguridad para ellos es algo así como de Marte, algo muy extraño, ¿no? Todavía la gente sigue dejando los carros abiertos y no pasa nada. Hay más convivencia, sí hay incidentes como cualquier sociedad que está creciendo y que tienes una convivencia un poquito más compleja o más complicada que antaño. Pero... siempre hay un negrito en el arroz. Platicaba yo con algunas personas que tienen negocios micro y medianos y su gran preocupación era precisamente el tema fiscal. Es que ¿cómo le vamos a hacer ahora? Me decían, están matando a la gallina de los huevos de oro, me decían los pequeños comerciantes del estado. Conozco a varios de ellos. Y su gran preocupación no era el tema de los caballeros templarios, no era el tema de las drogas o el narcotráfico. Su gran preocupación dentro de esa bondad de vida que tienen en estas partes del país, sobre todo en la zona sureste, es ¿qué vamos a hacer este año con el tema de los recursos, del dinero? Y mira que Yucatán, estando yo allá, salió una información del INEGI que decía que el estado había sido de los pocos estados que ya había generado los primeros empleos para este 2014. Y decías, ¿qué calidad de empleos puedes crear ante una incertidumbre económica generada por un bodrio fiscal que cada vez, como dice el doctor Musacchio, nos
aprieta, nos exprime más, sin posibilidades de hacer más fácil el pago de nuestras contribuciones. Entonces, de cualquier manera, siempre rebotamos a algún negrito en el arroz, donde no es la inseguridad, es el tema económico o el tema de la productividad o el tema del pago de impuestos. Gracias, Martín. José Luis. A ver, yo quisiera tratar de ligar esto que acaba de decir Humberto y Martín con lo que estábamos platicando al inicio, que es la causa de las autodefensas. Y yo me preguntaría, ¿ustedes piensan que las autodefensas, los integrantes, no reciben un salario por estar todo el día con el fusil? Pues por supuesto que lo reciben. Es decir, se acaba volviendo un modus vivendi en el cual pues hay alguien que financia eso y evidentemente hay alguien que recibe un rédito de que esto esté sucediendo. Y me parece que eso es bien importante porque frente a lo que aquí hablaban, pues hay que ver nada más las cifras de desempleo del país, es decir, casi 3 millones de mexicanos, casi 30 millones en la informalidad. O nos avisan a finales de año con bombo y platillo que el salario mínimo crece 3.4%, ¿no? Es decir, 62 pesos al día recibe quien llega a recibir el salario mínimo, que sabemos que es muy poco, pero pues es una miseria, es decir, es el propio Estado admitir que hay gente que vive en la miseria y frente a todas estas cuestiones que se empieza, es un caldo de cultivo que lo que puede generar en cualquier momento pues es este tipo de manifestaciones sociales violentas repartidas por todo el país. Y me parece que eso es bien importante porque el presidente también Peña Nieto acaba de hacer un anuncio bien importante que es darle prioridad a la cruzada contra el hambre. Bueno, pues ojalá sea cierto y no sea solo un discurso, porque esa es la única forma de ir un poco mitigando los efectos de lo que ya se está incendiando en diversas partes del país. Ángel Verdugo. Quisiera decir, antes de argumentar, una cosa que probablemente les sorprenda a algunos de ustedes y a quienes nos ven en este momento: qué bonitos son los números, qué bellas son las cifras, porque ahí están, son inobjetables, están soportadas. Se habla de que la banca de desarrollo debe aumentar 15% para este 2014 el monto de su financiamiento y pasar de 1 billón a 1.150.000 millones de pesos. De acuerdo al comunicado de Banco de México correspondiente a cifras a noviembre del 2013, nos dice que el financiamiento total de la banca de desarrollo son 568.000 millones de pesos. Dice uno, bueno, pues quizá lo doblen o un poco más. No más que hay un pequeño problema. Dijo el doctor Videgaray en esa reunión de los cónsules y embajadores. Dice, como por ejemplo bancos que toman depósitos del público para invertirlos fundamentalmente en títulos y en valores, pero que no le prestan a las empresas, que no le prestan a las pequeñas y medianas empresas, lo cual es correcto, no más que el demandante principal de crédito de ese dinero que toma la banca es el sector público. Y veamos en el caso de la banca de desarrollo que presta, ya dije, 568.000 millones de pesos. El 50% de ese monto, el 50% está otorgado a estados y municipios, 123.000 millones de pesos, y al sector público federal 123.000 millones de pesos. Es decir, 250.000 millones de pesos la banca de desarrollo le presta al sector público en cualquiera de sus tres órdenes. Y ya no estamos diciendo para qué, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí otra vez? Si bien son pocos los que se dedican a hurgar en este tipo de documentos, pero hay. O sea, los hay. Y las empresas de consultoría que miden riesgos, que analizan tendencias de largo plazo, tienen acceso, porque esta es información pública, de tal manera que el discurso oficial no se compagina, contradice lo que están diciendo las cifras, y al final de cuentas, hasta donde yo sé, nadie en algún momento ha contradicho las cifras que arroja Banco de México mes a mes. Paco Sea, te toca cerrar el primer programa de 2014. Primero que nada, declarar que... Déjanos optimistas. Por favor. Los voy a dejar optimistas, pero Martín lo van a hacer hijo non grato de Yucatán por haber hecho esta promoción, porque se le va a ir toda la gente para allá, ¿no? Y lo van a acabar con... Pero es candidato, se está yendo mucha gente. Pero ya tenemos candidato a diputado. No, se está yendo muchísima gente a vivir a Yucatán. Es impresionante. ¿Te acuerdas que se el número de fraccionamientos que han construido en los últimos 10 años en Mérida?
Cuando se acabe el mundo, me voy a Mérida. Exactamente. Sí es. Bueno, Pues ya váyanse yendo, porque mayor de la letra. calidad y desarrollo del país. Minutos. Bueno, De mayor calidad de vida. En la realidad de las cosas, digo, finalmente, aunque se tenga este panorama sombrío, y no es porque me lo pides, pero finalmente México siempre saca magia, ¿no? Parecemos el David Copperfield de Latinoamérica. En algún momento algo pasa, que las cosas se resuelven. Y muchas veces también se resuelven por la... yo creo que estamos ahorita en un momento y en un impasse en el que la clase política no está viendo con claridad qué es lo que va a pasar en el 2018. ¿No? En el momento en que ese 2018 se empiece a aclarar, las cosas se empiezan a resolver en este país, porque bueno, aunque tengan que desaparecer las autodefensas y se las lleven a toda una isla a vivir, si eso es conveniente para el 2018, así lo harán, ¿no? A donde sea, pero lo van a hacer. Creo que sí debemos de ser también nosotros los ciudadanos de verdad muy conscientes de lo que está sucediendo, pero hay que participar también con vigor y con energía, ¿no? Aquí hemos siempre hablado nada más del papel del gobierno, pero creo que también nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros ya hemos, de verdad, desde hace mucho, estamos muy acostumbrados a decir es que el gobierno no hace cuando nosotros mismos no hacemos, ¿no? Y no es por criticar al maestro Musacchio, pero dice que no sabe cómo pagar impuestos, pues contrata un contador. No, lo contrato, claro, y lo pago, sí. Claro, Como debe ser. Pero Y todos los mexicanos tienen que pagar un contador. Precioso, precioso. bueno, o se Para mete a la los página, contadores, a la página del SAT. No, maestro, yo... Oye, pero Si los él quiere ciudadanos pagar no nos con pagan gallinas. por gobernar, ¿eh? Yo quiero aclarar eso. No, pero sí nos pagan por ser de verdad consecuentes con el país y hay que ser responsables también. Este Si gobierno nosotros- es el que tiene que gobernar, bueno. no yo, Sí, no el ciudadano, por entonces, favor. yo me voy a quedar en mi casa sentado esperando a que el gobierno No, gobierne. yo trabajo y pago impuestos. Bueno, maestro, de todos Ese modos es el asunto. O sea, ¿tú crees verdaderamente que este país va a salir adelante nada más con la acción del gobierno? ¿Con que tú trabajes, vengas aquí a hacer tu programa y escribir? En teoría las cosas son así. Yo trabajo, pago impuestos y hay un gobierno que administra y que hace las cosas bien, pero no es el Yo caso voy en a ser México. candidato, maestro. Algún puesto de elección popular. No sé, cabrito. Pues ya tendríamos dos, ¿no? Uno en Yucatán. Para nosotros Sonora. Para cerrar, finalmente creo que sí, la sociedad tiene que Ahí ser el para motor. Sonora. La sociedad tiene que ser el motor que saque adelante este país, porque si vamos a confiar nada más en los políticos, les paguemos o no, no van a trabajar, porque ya lo hemos hecho muchísimas veces. Hay que Así correrlos. En eso también estamos de Ah, acuerdo. bueno, Que se vayan todos. En eso estoy de acuerdo. Va a ser un buen 2014, pese a Ángel Verdugo y a Humberto Musacchio. Sí, muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas. Esperemos que sea un buen año, para ustedes, que sigan viendo Círculo de Ideas todos los domingos. Nosotros los esperamos la próxima semana a las 23 horas por Excelsior Televisión. Soy Pascal Beltrán del Río, le doy las gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.